Gabon guztiei, larunbatero bezalate hemen gaituzue Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurua hasteko prez, azeden txiki bat eta horrela goaz. Muy buenas noches a todos, allí donde estén, en su casa, en el coche, incluso en el trabajo, a pesar de ser sábado ya para domingo. Preparados nosotros y dispuestos a llevarles, mediante la magia de la radio, un tema de actualidad, allí donde estén. Ustedes recordarán mejor que yo el panorama que nos encontrábamos hace unas décadas al otro lado de la Sierra de Cantabria, o Sierra de Toloño, como dicen algunos, los menos. En Rioja Alavesa todo ha cambiado últimamente. Hace unas décadas había terrenos sin vid, terrenos en barbecho o terrenos medio abandonados. Hoy en día el panorama de la uva y por lo tanto del vino vive momentos de auge. Buenos momentos que hay que saber canalizar y aprovechar. En el 99, si la helada de abril nos lo permite, cogemos aire por última vez y hablamos del vino en Álava, aquí en Radio Vitoria, en la tertulia de Eusko Ikaskuntza. Y para hablar del vino en Álava vamos a presentar a nuestros tres invitados especialistas en el tema, como todos los sábados. Y vamos a empezar de izquierda a derecha. A mi izquierda, en concreto, Gabriel Chinchetru, ingeniero agrónomo, ha trabajado en la administración durante 25 años, 14 de ellos dirigiendo la Casa del Vino de La Guardia. Actualmente es director de imagen de bodegas Faustino. También es profesor en la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco de Vitoria-Gasteiz. Gabriel, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, entre otras cosas, hemos dicho que actualmente es director Gabriel de imagen de bodegas Faustino. Si no me equivoco, Gabriel, bodegas Faustino, que es el vino de Rioja que más cantidad, más litros exporta. Más litros y más calidad. Eso es ser director de imagen. Sin ninguna duda, las cifras de reservas y grandes reservas dentro del conjunto de denominación de origen nos otorga la mayor cantidad. Si eso, repito, es reserva y gran reserva, creo que la calidad está bien dicha. Todo ello desde Ollón, desde Rioja Alavesa. A su izquierda, Javier Ruiz de Galarreta, licenciado en Derecho, máster en MBA en Comercio Exterior, promotor y fundador del grupo exportador Araez, que engloba a 9 bodegas de Rioja Alavesa, secretario de la Asociación Española de Consorcios de Exportación, ASPENI. Bueno, se exporta más que importa. Muy buenas noches, Javier, para empezar. Y lo que te decía, se exporta más que importa vinos de Rioja y en concreto, en nuestro caso, vinos de Rioja Alavesa. Se exporta más que importa. ¿Se queda más vino aquí que el que exportamos? Se queda bastante más vino aquí que el que se exporta, bueno, bastante más. Concretamente en el año 98 se exportaron de Rioja, del conjunto de la denominación de origen calificada de Rioja, 71,5 millones de litros, frente al consumo que tuvimos en el mercado interior, en el mercado doméstico, este es en España, de 150,6 millones de litros. Con lo cual se exportó en el año 98 el 47,4% el total del volumen de ventas. No está nada mal. Estamos hablando en volumen. En valor, podríamos hablar de valor, se exportaron 41.963 millones de pesetas en el año 98 y en el año 97 se exportaron, en el año 97 lo que es la exportación en valor en términos de facturación fue un 15,05 inferior. En volumen se aumentó el año pasado con relación al 97 un 5,5%.
En cuanto a lo que te comentaba de importaciones, no sé si se puede hablar de datos en concreto, porque quizás en estos instantes no los tengamos aquí, pero también importamos muchos vinos. Bueno, yo considero, no tengo cifras exactas sobre la importación o los vinos importados lo que representan en España, pero sí que puedo decir que es algo muy reducido, prácticamente inexistente. Tenemos que considerar que España es un país tradicional de vino, al igual que Italia y Francia, y ambos países, o sea, estos tres países, pues bueno, primero por la proximidad a las zonas vinícolas en las cuales se producen los vinos, porque están hechos esos vinos y por la calidad de sus propios vinos, pues no necesitan. Considero que en España únicamente en grandes restaurantes y en muy poquitos de las grandes ciudades de España podéis encontrar pues vinos alemanes, algunos blancos alemanes, algún vino francés, pero es por decir que tienen en la carta esos vinos, ¿no? Yo considero que la calidad de los vinos de Rioja está constatada y es suficiente para pues asistir al consumidor y cubrir las necesidades y expectativas que pudiera tener en cuanto al consumo de vinos. Sin embargo, en un restaurante de Londres nos podemos encontrar, en un gran restaurante, incluso un cartel que anuncia vino de Rioja en un restaurante, en lo que puede ser el escaparate de dicho restaurante, que no hace referencia precisamente a todas las cosas que se tienen dentro del restaurante. Lo que se quiere decir con todo esto es que el vino de Rioja en algunos restaurantes del extranjero pues es marca de la casa. Yo entiendo que el vino de Rioja está presente por toda Europa y cada vez más, ¿no? Lo que entiendo también que el vino que se puede importar sea más a nivel privado que incluso de restaurante. O sea, pues algún hombres caprichosos que existen, que quieren conocer vinos de otras zonas y que llegan a conocer, traen esos vinos, pero a nivel restaurante, pues quitando algún restaurante grande, quitando algún vino francés que se pueda tener por aquí, por nuestra parte, y algo de alemán, pues no creo que haya mucha presencia en nuestras cartas de vinos extranjeros. Les ha hablado Jesús Oleaga, que es nuestro tercer invitado. Jesús es presidente de los Sumilleres de Álava, hijo de hostelería desde hace 52 años, es cocinero autodidacta y también especialista en vinos en su restaurante en la calle Adriano VI, el restaurante Oleaga, que se caracteriza por ofrecer a los clientes distintos tipos de vino de año. También, por supuesto, se ofrecen crianzas y blancos de Rioja Alavesa. Jesús, que te comentaba a micrófono cerrado, que recuerdes también, y aprovechamos esta posibilidad, a todos los oyentes les recuerdes dónde estaba tu restaurante antes. Ahora en Adriano VI, pero ¿dónde estaba Oleaga? Bueno, el restaurante Gamboto Oleaga Arena es cuando vine a Vitoria hace ya 20 años. Y antes, pues mis padres en la calle Jardines, en el casco viejo de Bilbao, pues ya ha hecho 53 años el restaurante, que tienen 25 años. O sea que ya mi padre fue uno de los pioneros en llevar vino de Rioja Alavesa al casco viejo de Bilbao y puedo contar anécdotas que sorprenderían a muchos. Cuéntanos alguna. Bueno, pues se quedaban en la puerta los clientes y decían, ese vino, pues te lo bebes tú, ¿no? Y después, cuando pues empezó pues el interés por el vino, empezó un poquito el interés y aquellos viajes que organizaban las bodeguillas o los bares del casco viejo de otras zonas de Vizcaya, entonces, pues digo, pues este es el mismo vino que vende aquel señor en la calle Jardines, ¿no? O sea, traía vino de Rioja Alavesa, de varios pueblos de Rioja, Lanciego creo que concretamente, después del Ciego también, o sea, fue uno de los pioneros en llevar vino de Rioja Alavesa para allá. Desde luego que en todos los puntos de lo que es el proceso del vino, desde el viticultor, pasando por la persona que luego se encarga de recoger la uva, de hacer el vino, de limarlo, de tratarlo, de venderlo, también al final ese vino puede llegar a un restaurante, a una taberna, y no sé al final el papel del chiquiteo, cuál es en todo este proceso, Jesús. Bueno, el chiquiteo y de los chiquiteros. El papel del chiquiteo, bueno, ha sido la forma tradicional de relacionarse en nuestra sociedad a través de muchos años. Entiendo que la ciudad, por autonomía de uso de vino de Rioja Alavesa, lo que yo he proclamado muchas veces es que es la ciudad donde mejor vino se vende a menor precio, es Vitoria. Esto, pues en Bilbao y en San Sebastián y en los pueblos guipuzcoanos y vizcaínos empieza a ser también bastante común, pero todavía entiendo que, por ejemplo, pues lo que está ocurriendo con el vino afectará más a nuestra ciudad que seguramente a Vizcaya y a Guipúzcoa. Sabes que en algunos lugares pues hay fama de que hay mal vino. No sé si eso
está cambiando. Me refiero a que mientras en Vitoria te puedes encontrar buenos vinos en diferentes bares, pues el chiquiteo en algunos pueblos de Guipúzcoa, de Vizcaya, se hacía, creo que ya no se hace, con mal vino. No, sí se hace. Y hay señores de cuadrillas que todavía, pues en el Choco tienen un vino de Rioja Alavesa, pero para potear toman el clásico vino de la zona de Bergara, y que vamos a decir los nombres, vamos a admitirlos, pero que quieren ese vino para chiquitear, porque no sé, parece que les, pues supongo que más hojita de son, pero bueno, algo parecido, ¿no? O sea que de eso todavía algo hay. Ha dicho Jesús Oleaga, Gabriel, Javier, que en Álava hay fama, y que él cree que también es así, en Álava y especialmente en Vitoria, de aquí se puede encontrar mejores vinos a mejores precios. ¿Es así? Estamos pegando a una zona de tradición y de calidad que es Rioja Alavesa. Lo lógico que los primeros beneficiados de este capítulo seremos los que estamos más cerca, por tanto los alaveses. De cualquier manera hay que empezar a pensar que el concepto universalista del mundo del vino de calidad pues tampoco tiene esa definición tan extrema de Álava y Vitoria, sino que a través de la técnica hemos logrado que el vino de Rioja, el buen vino de Rioja, se venda con extrema calidad en cualquier parte del mundo. Y ahí las exportaciones y ahí el comercio, allí por donde vayamos. Por tanto, somos quizá beneficiados de alguna manera, pero nuestra idea es ser universalistas. Ir donde nos compren el vino a mejor precio. Eso significa que por precisamente ese prestigio de los vinos fuera de nuestras fronteras, ¿vamos a tener que pagar más por el vino que se hace cerquita de casa? En absoluto, ni más ni menos, vamos a pagar a su justo precio. El vino, afortunadamente, la sociedad lo está poniendo en el lugar que es alto y que no debía haber bajado nunca. ¿No ha estado valorado? No ha estado valorado porque hemos tenido un esquema social en el que el vino era sinónimo pues a veces de bajas formas de vida. Es en absoluto, ahora llevamos una extraordinaria cultura gastronómica y cultura social que nos está incrementando los niveles de posibilidades de saber, de entender, y allí se ha metido el mundo del vino, por supuesto, sí. Sé que me vas a decir que no, pero no será una moda. Es una moda, pero asentada en realidades. Otro de los temas que espero que salgan aquí esta tarde es que con toda la prudencia del mundo y con toda la cautela del mundo, y eso te lo digo desde ya, la ciencia médica nos está empujando, nos está ayudando a que valoremos en su trascendencia el mundo del vino, y esto pues nos ha dado ese impulso, además de cultura, que necesitamos. Y hay un poco los grandes condicionantes para pensar que es cierto que el mundo del vino está de moda. Javier, he comentado al principio que ha cambiado el panorama, especialmente en Rioja Alavesa. Uno tiene el recuerdo de la niñez de terrenos que estaban cultivados pero dejados un poco de la mano de Dios. Hoy en día, en cambio, la imagen que a lo largo del año dan los viñedos de Rioja Alavesa es totalmente diferente. Solo falta subirse a la Sierra de Cantabria, justo cuando ya no hay verde en la llenada, que es el momento en el cual se ha cosechado. Y al otro lado de la sierra sí que hay verde, porque están todavía las vides verdes, pues que no sé si queda mucho terreno donde se puede cultivar dentro de lo que son piezas. Sí que quedará terreno, pero sí que ha cambiado el panorama, como decía, de estas últimas décadas con respecto a las anteriores, por supuesto. Efectivamente, de las 11.200 hectáreas actualmente que tenemos en Rioja Alavesa, según estudios de Diputación Foral de Álava, se puede hacer un aumento sobre una ocupación total del 100%, considerar únicamente 3.500, 4.000 hectáreas más, pero ya llegando a las faldas de Sierra Cantabria. A mí me gustaría señalar, como muy bien ha dicho Gabriel, que el vino estaba infravalorado, en el sentido de que, bueno, se habla del chiquiteo, a 25, a 30, a 45 pesetas. La gente toma Coca-Cola, toma cerveza, que el producir esos productos tienen un coste bajísimo. En segundo lugar, están dispuestos a ir a un supermercado y coger una lata de Coca-Cola a 50, pero pagar en un restaurante, en un bar o en una cafetería 250 a 300 pesetas. ¿La diferencia está en los hielos? ¿Que el vino no lleva hielo? Pues no. Entonces yo considero que el vino ahora... Estos hombres exportan vino, No, pero me explican perfectamente. Lo que quiero decir con esto es que ahora el vino está, yo considero, en cuanto a precios, en el sitio que le corresponde. Que la subida no ha sido porcentual y en el tiempo, de acuerdo, que ha sido muy influenciada por esta gran demanda que estamos asistiendo ahora mismo en Rioja, que el ratio ventas por existencias ha bajado varias décimas y las bodegas tenían necesidad de hacer acopio de vino, ante lo cual
perdón, como únicamente el 9% del viñedo de Rioja está en manos de las bodegas comercializadoras, pues no se ha podido controlar lo que es la materia prima, con lo cual ha sido oferta y demanda pura. Esta subida de precios no implica que la bodega está haciendo un mayor beneficio, sino que la materia prima de la cosecha 97, que se pagó de media en lo que fue la denominación de origen calificada de Rioja, 130 pesetas, ha pasado en el año 98 a 220-230 pesetas. Y las bodegas han visto obligadas a repercutir ese incremento en el precio. Y el reparto es justo, llega a todos por igual, desde el temporero que recoge la uva hasta el bodeguero. Bueno, pues eso un poco desde el sector o desde el punto de vista que lo miremos, pues podemos decir que es justo o injusto, ¿no? Desde el sector comercializador, pues nosotros pedimos, por lo que concierne a la cosecha que viene del año 99, pues que la subida sea comedida. El mercado, ningún mercado acepta el problema que tenga el sector. Rioja no puede transmitir el problema que pueda tener al mercado. Quiero decir con esto que si la cosecha 99 se habla de una helada, etcétera, pues hay menor cosecha, etcétera, y se pagan a 500 o a 450 o a 400 pesos de kilo de uva, Rioja tiene que asistir otra vez de nuevo a un incremento considerable, pero incrementos del 20 o del 30%. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros mercados principalmente destinatarios son países de la Comunidad Europea, donde casi se vende el 85% del vino que producimos, y esos países pues son países no inflacionistas o con una inflación bajísima. Entonces no entienden que un producto de diciembre a enero pueda pasar del precio que tenía en diciembre al precio de enero, como estoy hablando de un 20 o un 30%. Si bien, para terminar mi conversación, diría que los vinos de Rioja ahora tienen el precio que debían de tener, pero desde hace muchos años. Por lo tanto, la razón, Gabriel, el prestigio que el no lo tenía. Déjame que yo siga con mi tema cultural, ya que estamos al lado de cosas que escucha. Luego lo del virus también, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero Jesús, de momento, está esperando también alguna respuesta, yo creo. Hablará naturalmente Dios, porque eres un hombre que tiene establecimiento, obviamente. Entonces, simplemente por conocer un poquito la pregunta sobre nuestro papel en este momento, sobre el papel del vino. Decirte que ha sido el devenir pues normal de un producto porque es muy cultural y porque ha seguido los devaneos de una sociedad. Cuando el sistema económico pues no daba más que para productos básicos, pues en el mundo del vino era un producto básico y por tanto de consumo corriente, pero de poca valoración. Pero en el momento en que nuestra capacidad económica ha ido aumentando con el transcurso de los años, bueno, pues el vino ha sido un producto que se ha ganado a esa escala de superior categoría. Hemos ganado en cultura, hemos ganado en gastronomía y por tanto el vino ha ido escalando a la vez que esta sociedad iba aumentando también su categoría. Pero por tanto estamos en este momento pues allí donde nuestra sociedad y nuestra gastronomía exigen que esté el vino. Sabes, Gabriel, que comentaba que dentro de un menú de los baratos, al final suelen poner pan, agua o vino. Entonces ya esto no va a ser posible. Con mal vino, por supuesto, pero con un vino decente, con un vino de casa. Sí, y vamos a tomar buen vino a un precio pues que se ajuste bastante a las connotaciones culturales y económicas que ese maravilloso producto tiene. Te recuerdo que un Gran Reserva, por ejemplo, en este momento está saliendo de nuestras casas al menos con 7 años. ¿Qué vale una peseta de hace 7 años para llegar al mercado hoy? Porque eso es simple y sencillamente esta maravilla es lo que está pagando el consumidor, ni más ni menos. Desde luego que el mercado es el que marca, pero Jesús, las consecuencias de las subidas del precio de la uva, del kilo y de ese precio que hemos vivido en los últimos meses, también han llevado esas consecuencias a los restaurantes y en tu caso también. Sí, primero quería decir que antes cuando hablaba hablaba de la forma más populista de conocer el vino en el sentido del vino joven, ¿no? Pero también quiero decir que por todas estas consecuencias de todo lo que dice Gabriel, pues hoy consumimos más vino de crianza. En la barra se consume más vino de crianza. Está, yo creo que entrando la gente en esa filosofía de tomarse 3 o 4 vinitos buenos y marcharse a casa. Por el dinero y por la alcanza. Bueno, pues eso también va a influir seguramente, pero por el dinero sí ha influido en la venta de vino, yo creo que ha influido mucho. Yo creo que hoy pues se vende bastante menos vino que hace, por lo menos nosotros, y vamos, creo que todos los comerciantes de bares y restaurantes, o sea, sobre todo de bares,
pues ha bajado. Después otra cosa que yo aprecio también, y esto no es ni una crítica a nadie, esto es lo que yo he oído, que también en Vitoria no se ve tan buen vino como antes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que igual no llega vino de nuestra zona, sino que hay otras zonas que empiezan a traer vino ya a los bares de chiquiteo en la zona, porque claro, si hay que cobrar una cantidad y para que el trabajador de a pie pues pueda tomarse sus 7, 8 vinitos o 10 que se toman después de la hora de trabajo, pues la economía, yo hemos calculado alguna vez con clientes, con cuadrillas, hablando de esto, pues que puede suponer hasta 50.000 pesetas al mes. 50.000 pesetas al mes en unos sueldos, no sé de qué tipo, pero vamos a decir de 170.000 pesetas así, pues supone, yo creo que bastante torta, ¿no? Entonces, algunos comentan que se debe peor vino, pero pues nosotros tenemos los mismos clientes que hemos tenido antes, lo que pasa que igual beben menos veces y pues eso, la moderación pues ha llegado igual por medio de pues si la ensancha o del precio, vamos. Estamos en un medio de comunicación, la actualidad marca, y teniendo especialistas en este tema, Gabriel, Javier, pues nuestros oyentes, muchos oyentes, se preguntarán, bueno, si en el 98 tuvimos una subida del precio de la uva, ¿qué va a pasar en el 99? ¿Qué pasa con las heladas? Que alguna repercusión tendrán. Puede que sean las consecuencias menos importantes que lo que parecía en un principio, pero consecuencias habrá. Trabajamos al aire libre, no trabajamos bajo techo y eso nos hace pues estar expuestos a circunstancias normales. Respecto a la helada, pues tenemos que ser cautos, tenemos que ser muy profesionales, tenemos que ser lógicamente gente que mira el problema con un poquito desde arriba. Influencias habrá descensos sin ninguna duda, pero también va a haber mucho que decir, va a tener mucho que decir los meses de julio y agosto. Ese proceso último definitivo de maduración, yo creo que debemos seguir siendo cautos, admitiendo, y eso es ahí, que un descenso en cantidad y posiblemente en calidad. A ver, cuantificarlo no me parece que sea el momento. ¿Cuál es pues un poco el kit de la cuestión? En los próximos meses, en las próximas semanas, ¿qué tiene que ocurrir para que las vides se recuperen? Tiene que ocurrir pues que el tiempo sea lluvioso, que ya lo ha sido, es decir, que haya alta cantidad de agua expuesto ya para las raíces para ser absorbidos, y desde luego que venga pues una parte de ahora ya un tiempo más estable, es decir, de auténtica primavera, llegando ya hacia el verano. Que los meses de julio y agosto sean fuertes y que las posibilidades máximas de la uva hasta zonas races, pues con este retraso que lógicamente ha tenido la helada, se manifiesten para que no quede en un grano sin madurar y por tanto sea todo factible para los próximas cosechas. ¿Y la vendimia también se retrasa? La vendimia, pues otro detalle que yo en este momento soy incapaz de decir. Lógicamente tenemos que ser muy cautos, repito, y esperar los próximos meses. El agua que haya venido los últimos 20 días ha sido maravillosa para de alguna manera paliar este efecto cierto, lo digo por tercera vez, que ha ocasionado la terrible, porque eso sí que fue la terrible helada del mes de abril. Respecto a precios, pues el tema está clarísimo, oferta y demanda. Oferta y demanda, es decir, en este momento, si la oferta es inferior a la demanda, porque las condiciones del comercio han sido dictas, pues habrá una cierta subida, pero sin poder preciar más. Yo creo que lo que hay que hablar, y yo creo que me interesaría más, y creo que a los amigos que aquí están también, sería de condiciones de calidad, de dónde estamos llegando con los mercados. Me parece que eso es más interesante que un duro arriba y un duro abajo, puesto que la calidad cierta, yo creo que tenemos todos la enorme satisfacción de decir que hay que pagarla. A partir de ahí, pues yo creo que es uno de los capítulos que deben interesar a sus oyentes. Hombre, lo de los oyentes, por lo menos eso lo marco yo. Y lo que creo que los oyentes están preocupados es por el precio, Gabriel. Porque lo de la calidad en Rioja Alavesa creo que lo tienen claro. Pero el precio, el día a día, y el convertirse el vino, que hasta ahora pues estaba más o menos a la mano de todo el mundo, convertirse en privilegio de unos pocos, eso sí que puede ser una preocupación. Y una preocupación evidente. Pero tampoco puede pasar eso, ¿no? No, porque no tiene por qué ser un privilegio de unos pocos. Estamos hablando de un consumo selectivo.
como indicaba Jesús, menos vinos, de mayor calidad, con lo cual, pues todo perfecto. Indicabas tú también anteriormente el hecho de los controles de alcoholemia, que los restaurantes estén en la periferia o fuera de las ciudades, pues puedan suponer o puedan tener una baja en su facturación debido a los controles de alcoholemia. Teniendo claro que los controles de alcoholemia son necesarios, porque luego vienen los accidentes, pero claro, con 2 vinos... Ya, pero la solución es muy fácil. Hay gente que comentaba, habrá que poner autobuses. No, más sencillo que todo eso. Una persona, los que van en el coche, que se comprometen mucho a no beber, tan sencillo como es. En Europa llevan años haciendo esto. En España, en el año 98, hemos tenido por encima de 6.000 muertes, siendo la principal causa de mortalidad los accidentes de tráfico. Es que la gente no se lo ha tomado en serio en este país. Y no pasa nada, simplemente que hoy me toca a mí no beber, mañana le toca al otro, y tan sencillo como eso. Se pueden ir a todos los restaurantes. Se comentaba que inclusive las secretarías de Guipúzcoa que están organizando autobuses. No es necesario. Me atrevo a decirte que el vino bien bebido no es difícil que cause problemas de alcoholemia y problemas de accidentes todavía. Yo en esto soy bastante drástico y por su contenido alcohólico, por su toma, su ingesta dentro normalmente de una comida, hace difícil que esto constituya un auténtico problema. Lo que está clarísimo es que el aumento de vino de calidad, pues yo creo que hace que sea caro lo suficiente como para que lo tomemos todavía con mayor precisión, si me permites la palabra. Yo creo que el vino es muy poco causante de los problemas. Hay otras cosas, hay otra irresponsabilidad que creo que no es debida de ninguna manera al vino. Así las cosas, hablando de un vino de calidad, hablando de un sector que va para arriba, sí que me gustaría, Gabriel, Javier, Jesús, comentaros una cuestión. La cuestión está clara, y es que en Rioja Alavesa, de alguna manera, el vino se ha convertido en motor de muchas cosas. No sé si todavía nos falta concienciarnos a los ciudadanos, a las administraciones, e incluso a los mismos habitantes de Rioja Alavesa, que el vino puede ser motor no solo de la venta de esos vinos, sino que también puede atraer turismo. Solo falta darse cuenta la de publicaciones diarias que hacen un capítulo especial sobre el vino. No sé si, Gabriel, en ese sentido, ves que en Rioja Alavesa todavía queda camino por recorrer. Queda mucho camino por recorrer. No se te olvide que los alaveses hemos visto con satisfacción, al menos que trabajamos en Rioja, como en los últimos 25 años nuestros productos señeros dentro de nuestra agricultura han dado la vuelta. Me estoy refiriendo a la patata de siembra y al vino de Rioja. ¿Cuál ha sido el motivo? Pues naturalmente una industrialización fortísima del vino de Rioja. ¿Cuándo hemos empezado a ser importantes dentro del mundo del vino? ¿Cuándo Rioja ha tenido una economía saneada? Partiendo muy abajo, también hay que decirlo. Pues en el momento que le hemos dado valor añadido a este producto. En la medida que hemos sido capaces de meterlo en botella, de hacer comercio, de expandirlo y de ganar dinero con ello. Ese ha sido el momento en el que Rioja es auténticamente motor en definitivo. Luego hay valores añadidos que tienen que ver mucho con el mundo del vino y que tú lo has dicho muy bien. Turismo, la belleza propia de las bodegas, que hay algunas auténticamente bellas, hay bodegas Campillo, por ejemplo, el entorno natural de Rioja Alavesa, la proximidad, por ejemplo, pues a un centros gastronómicos también fundamentales dentro de La Rioja y fuera de La Rioja. Yo creo que eso es un motor auténticamente económico y Javier nos dirá que estamos ganando encima dinero en el exterior, trayendo muchas divisas, pues a través también del vino de Rioja. Solamente en la medida que hemos sido capaces de darle valores añadidos, de sacarlo de casa y de meterlo en una botella, es cuando hemos empezado a ganar dinero. Industrializar el vino, darlo a conocer. Sí, tenemos que tener en cuenta también que en España existe impuesto especial sobre el vino, pero es tipo cero. Hay otros países de la Comunidad Europea que tienen fuertes impuestos especiales sobre el vino. Entonces, eso quiere decir que el precio de venta público que se alcanza en esos países es infinitamente superior al que tenemos nosotros. Entonces, tenemos que saber apreciar la situación que tenemos con la cercanía y la proximidad a Rioja Alavesa, que para algunos todavía es desconocida, ¿no? Las bodegas de Rioja Alavesa, pues bueno, hay algunas bodegas que están dispuestas a recibir visitas de todo tipo, hay otras bodegas que no, que están un poco más profesionales y más centradas en lo que es el comercio especializado, no asisten con visitas guiadas, etcétera, etcétera, pero Rioja Alavesa ofrece, pues bueno, todas las posibilidades para disfrutar por su entorno, la idiosincrasia de la gente, el paisaje, el clima, que es muy benévolo también, y bueno, es
Yo creo que a la gente que va a Rioja Alavesa lo primero que recibe es una situación de relax, de tranquilidad, de bienestar, que eso es lo que se respira en el ambiente y es lo que también produce el vino frente a las bebidas destiladas o de fuerte contenido alcohólico, ¿no? Podríamos decir que inclusive una persona que ha bebido en exceso bebidas de contenido alcohólico alto se convierte o se transmite o se manifiesta de una forma muy agresiva. Cuando una persona, pues en una cena de amigos o en una cena de celebración ha tenido un poquito de exceso de consumo de vino, pues su palabra es muy amigable y se mantiene en estas condiciones. ¿Qué nos interesa, Javier? ¿Que se nos conozca como Rioja Alavesa o que se nos conozca como Rioja? Pregunta del millón que muchas veces pues traerá debates en los diferentes pueblos de Rioja Alavesa. Bueno, pues yo contestaría muy simplemente diciendo que tenemos que decir que nuestra bandera, nuestra baliza es Rioja, pero que Rioja Alavesa es una subzona dentro de Rioja que tiene unas características climáticas específicas, un suelo diferente y en la cual el cultivo de la vid tempranillo es el más alto de todas las subzonas, de las 3 subzonas de Rioja Alavesa, de la denominación de origen Rioja, alcanzando hasta un 85%. Vamos, como dicen los políticos, ¿estás de acuerdo con el marco actual? Sí, yo estoy hablando de, no estoy con ello queriendo decir su zona sí, su zona no. O sea, estoy hablando de que dentro del contexto de lo que es la denominación de origen calificada Rioja, que ya tiene de por sí ese marchamo, pues bueno, si nuestras viñas y nuestros viñedos están situados en Rioja Alavesa, que les hacen tener a nuestros vinos una particularidad diferente a los de las otras subzonas, pues considero que está bien decirlo también. Gabriel. Por supuesto que absolutamente, bueno, faltaría más, tenemos un marco en el que trabajamos, en el que hemos puesto mucho esfuerzo y mucho dinero, que es el marco Rioja, en el cual estamos muy cómodos, absolutamente cómodos, pero eso es lo mejor para que te diga que todavía Rioja a la vista pues, todavía hay que sacarlo mucho más adelante. Y es Javier que hay unas bodegas y que parte, por lo menos de lo que se hace, es desconocido por el gran público. Sí, bueno, es que Jesús nos puede decir eso también. Es triste, pero en este país, el productor de vino siempre decir que el consumo, la cultura del vino que hay, el conocimiento sobre el vino, es limitado. Es limitado y esto hace pues que, personas de negocio, en sus comidas de negocio, pues como no entienden de vinos, pues simplemente cuando llegan al restaurante, la elección siempre es la misma, Sota, Caballo, Rey, las 3 o 4 marcas que conocen de toda la vida, que son marcas, pues eso, establecidas hace muchísimos años, y marcas que han invertido muchísimo en publicidad, que son fuertes, etcétera, y que están consolidadas, ¿no? Pero bueno, se están perdiendo por la posibilidad de marcas como Viñadiezmo, Valserrano, Luis Caña, venden estos, Olagüen, Bravo, Don Balbino, Viñaluz, Muriel y de la Roja. Quiero decir con esto, he dicho las 9 marcas, sí, he dicho las 9. Quiero decir con esto, sinceramente, considero que hay que saber apreciar un vino. Tenemos que intentar saber apreciar un vino y a partir de ahí podremos hablar de calidad en ambos casos, porque los vinos de Rioja Alavesa, tanto como muy bien ha dicho Gabriel, los reservas de grandes reservas de Faustino como de las bodegas de nuestro grupo, la calidad es muy alta. Estamos hemos puesto el listón muy alto en comparación a la enología y vinificación que hacíamos antes en Rioja, y lo que tiene que saber la gente es, una vez que ha partido de vinos de calidad, saber qué vino le transmite mejores sensaciones, tanto en boca como en nariz, y a partir de ahí podemos hablar de grandes vinos que para unos serán mejores que para otros, porque estamos hablando siempre de un producto que es subjetivo, no hay una fórmula. Javier, recuerda las 9 bodegas que también tienen su interés. ¿Cuáles son esas bodegas que entran dentro de lo que es esa empresa que habéis formado? Bueno, Araes, como he dicho, es un departamento de exportación común a 9 bodegas. Es la primera vez que 9 bodegas de Rioja Alavesa se unen en una empresa común para exportar sus productos. Esto es para poder competir pues con las grandes empresas que había en Rioja, que muchas de ellas estaban financiadas o ayudadas por grupos financieros y bancos, ¿no? Son empresas familiares con una producción limitada de altísima calidad. En concreto se trata de bodegas Primicia en La Guardia, bodegas y viñedos de la Marquesa en Villabuena, la marca de los vinos más conocida como Valserrano, bodegas Luis Cañas también en Villabuena. Tenemos la cooperativa Unión de Cosecheros de la Bastida, que de cooperativa tiene la forma jurídica porque en su operativa y en su forma de trabajar es una sociedad anónima. Tenemos bodegas Archago y bodegas Don Balbino en el pueblo de la Barca, tenemos Villa Paterna y bodegas Muriel en el Ciego, y tenemos finalmente bodegas Quedada Baroja de Villas.
con ánimo de crecer, me imagino. Bueno, no de crecer, yo diría de aumentar la calidad en la medida de lo posible, si cabe, cada año. No es un crecimiento en cuanto a producción, es un crecimiento en mayor elaboración de vinos de crianza y es un crecimiento en cuanto a la inversión de los parámetros de calidad, pero nunca un crecimiento en producción. Jesús, esa pregunta inicial, ¿qué opinas al respecto? Rioja Alavesa, Rioja, presencia en los mercados, diferenciación, sí, no, necesaria, no. Yo creo que ellos que son los técnicos, y bueno, esto se ha discutido tantas veces en alguna otra mesa que hemos estado también, hemos discutido, y al final siempre ha salido pues de la forma que han expresado tanto Gabriel como Javier. Entonces, pues, yo lo que sí diría a la gente que nos escucha, que sí, las grandes bodegas hacen buenos vinos y tradicionalmente las marcas están bien consolidadas, pero que se atrevan a probar las pequeñas bodegas también, y eso no voy a ir contra Gabriel, ni mucho menos, que producen producen menos vinos, pero que se van a encontrar con unas sorpresas súper agradables. El otro día me ocurrió una cosa, un amigo que residente en Vitoria, pero vizcaíno, pues me trajo unas personas y dice, nos vas a dar el vino, y dije, pues, ¿de dónde venís? Es mi pregunta. Y venimos pues de Vizcaya. Digo, entonces yo no creo que os puedo recomendar los vinos que vosotros estáis acostumbrados a beber, porque lo que yo recomiende ahora no os va a hacer, no creo que os guste, y efectivamente, pues a pesar de eso me hicieron sacar una botella de una bodega crianza que yo considero que está muy bien, y al final pues tuvimos que ir a la marca tradicional. O sea, no quiero decir con esto quiero decir que en las pequeñas bodegas hay unas sorpresas, unos vinos tremendamente estupendos que están alcanzando unas cotas de aceptación en el público que son maravillosos. Hoy aquel mismo vino en otra mesa con otros señores, estoy hablando de señores mayores, y han quedado sorprendidos del vino que lo conocían de antes, pero que este año pues ha tenido otra imagen, ha sacado otra imagen, ¿no? Pequeños y grandes, vino de calidad seguro. Seguro, porque nosotros hemos puesto encima de la mesa pues cualidades que eran desconocidas en Rioja Alavesa, por ejemplo, que son todas que va a la tecnología. Si eso añades, claro, para tener tecnología hace falta un volumen, hace falta un dinero, y sin ello son condiciones imposibles de cumplir. Luego tenemos encima de la mesa otro capítulo de nuestro fama, que tenemos distintas hectáreas. ¿Qué nos diferencia a nosotros de un cosechero? Sí, cultivamos la tierra exactamente igual que él. Por tanto, yo creo que... ¿En 100 hectáreas en propiedad? Sí, en propiedad. Yo entiendo, Gabriel, que vuestros vinos están en primera línea, cuidado, yo no voy en contra de eso. Lo que yo quería decir es que a pesar de eso, que no seamos marquistas, porque si yo como una merluza en salsa y me tengo que meter una botella de Rioja Alta, no de la bodega, sino de la zona de Rioja Alta, y con una merluza en salsa, pues no sé, pues una botella de reserva, pues yo entiendo que no puede ir ese vino, ¿no? O sea, escogemos una marca porque tenemos tradición, nos sentamos a la mesa, traer una botella de vino, y no han pedido la mesa ni van a comer todos pescado. Y claro, yo entiendo que un vino, pues un crianza suave puede ir a un pescado incluso, ¿no? Pero si un vino no tiene un poco de persistencia para que tú puedas catar ese vino con la comida, pues para mí no sirve. Un vino de mesa a mí, por ejemplo, tiene que tener un poco de persistencia, porque ahí está el casar el vino con la comida. Si no es persistencia, me parece que es un vino de chiquitero, como diría, ¿no? O sea, porque te bebes un vinito y luego te bebes otro, ¿no? Si al final estamos en lo mismo, creo que hay una gastronomía tan amplia que el mundo del vino debe ser necesariamente amplio, y yo creo que esa es la mejor situación. Un detalle, si me permites, es muy poco conocido que las grandes denominaciones de origen en el mundo tengan 53.000 hectáreas, como aproximadamente tiene la denominación de origen calificada Rioja. Por no decir imposible. ¿De ellas cuántas son Rioja Alavesa? De ellas aproximadamente 12.200. Por tanto, creo que la gente, dentro de su afán cultural, necesita saber mucho más de las cosas. No podemos andar por el mundo diciendo que tenemos 50.000 hectáreas juntas, bajo el mismo reglamento,
y con una distancia de extremo a extremo de 120 kilómetros. Esto es muy difícil de entender en el mundo del vino, en los grandes sistemas de las grandes denominaciones del mundo. Por tanto, creo que hacemos muy bien en definir, en ir a sitios más concretos, en explicar mejor en pequeños territorios, sin llegar a las 3 hectáreas de denominación de origen que existen en algunos lugares de Chateauneuf y Pau, por ejemplo, y en los estados de Borgoña. Sí tenemos que explicar nuestros vinos en definiciones más pequeñas, en unidades territoriales mucho más pequeñas. Por tanto, el concepto de Rioja Alavesa es absolutamente entendible en el sistema actual, en la moda actual de los vinos. Pequeñas dimensiones, vinos muy concretos, muy específicos y que lleven muy bien a la copa de nuestro cliente la idiosincrasia, la manera climática y personal de nuestro clima y de nuestros elaboradores. Por tanto, creo que estamos haciendo muy bien cada vez que, dentro, eso sí, de la denominación de origen calificada de Rioja, hablemos de Rioja. Creo que estamos haciendo muy bien. Sí, te preguntaría por una razón que explique, solo por una razón de las diversas que habrá, para explicar a los oyentes cuál ha sido el salto de calidad, dónde ha estado esa razón, ¿cuál elegirías de todo el proceso? Pues difícil de ver porque hay muchas. Yo te diría en que hemos sabido mantener la vocación vitivinícola de Rioja. No ha habido veleidades, no hemos ido a cultivar champiñón ni espárragos, nos hemos quedado en el mundo del vino. Eso a la larga, esa vocación, ese saber estar, a la larga da hermosos resultados. Ya que no me has pedido más que una, a la vez a la que me... Cosa que Ribera del Duero no tiene que estar reconstruyendo todo lo que tenía hace 30 o 40 años, porque yo conozco bastante bien la zona y pueblos enteros que no tienen ni una viña en este momento están poniéndoles, ¿no? Porque... Algo de eso habrá, Gabriel, porque recuerdo este otoño una imagen en baños de Ebro en tiempo de vendimia. Tú recordarás perfectamente porque lo sufristeis, días y días de lluvia, que no había manera de meter los tractores, el sufrimiento de un pueblo entero, porque era un pueblo entero en la calle central de lo que es Baños de Ebro, que prácticamente tiene esa calle central, y luego salen un poco ciertas calles, pero ya pequeñitas, pues todo el pueblo allí a las 11 de la mañana nerviosos, de arriba para abajo, vuelta para aquí para allá, sin saber qué hacer, y a las 11 de la mañana diciéndote que habían almorzado 3 veces, porque no podían entrar en las piezas y estaban ahí puro nervio, ¿no? Eso también es sentir un poco lo que uno hace. Tienes tener vocación por tu trabajo, querer tu trabajo y estar a expensas de lo que ocurre en la climatología, pero con espíritu de pueblo, de que todos estamos viviendo esto y todos sufrimos o gozamos de la misma manera. De momento se goza en esta última época. Cada momento. Por tanto, la vocación yo le doy una enorme trascendencia, ese saber estar en el mundo vitivinícola y a las buenas y a las malas, ¿sí? Afortunadamente, el día 12 de octubre, esta situación triste que me estás comentando, afortunadamente termina. ¿Cómo se acuerda, Gabriel, de la fecha? Javier, aprovecho ya porque estamos en recta final, prácticamente tenemos que mirar un poco de cara al futuro, Javier, y aparte de lo que quieras comentar, también me gustaría comentarte qué debemos de hacer en este futuro para no matar, como dice el guión de Suica Junta, la gallina de los huevos de oro. O uno recuerda una frase de políticos en el Parque Tecnológico de Miñano que decía que es malo ahogarse en el éxito. ¿Qué tenemos que hacer, por lo tanto, en el futuro, aparte de lo que quieras comentar, Luis? Bueno, pues contestando tu primera pregunta, pues decir que no debemos creernos nada, que tenemos que continuar con el trabajo que estamos haciendo, y que yo señalo que no hemos mencionado durante todo el programa el cambio que ha operado en la vinificación en Rioja Alavesa también, no solo en la inversión que comentaba Gabriel en instalaciones, en equipamiento, etcétera, sino que ha habido una selección, ha habido unos cambios y hay una selección muy dura desde el viñedo, que sigue acompañada en unas formas de elaboración más actuales. Quiero decir, ese vino que ha comentado anteriormente Jesús, que era un vino muy corto, que nosotros denominamos muy comercial, porque para la gente que no está dentro del mundo del vino, de la cultura del vino, es un vino muy rico, muy fácil de beber. Entonces, que podríamos haber hablado mucho sobre este tema con la figura del prescriptor, que en este caso es el restaurador. Yo considero que hoy en día la tendencia en España está cambiando, y está cambiando un poco a lo que es la tendencia generalizada a nivel mundial. El consumidor en el siglo XXI demanda vinos con más cuerpo, más estructura y mucha más fruta. O sea, la madera tiene que estar
en muy buen equilibrio con la fruta o casi en un segundo plano. Y eso se consigue a través de lo que están haciendo, por ejemplo, nuestras bodegas en Rioja Alavesa, que cuando la gente descubre estos vinos, son vinos, pues vinos muy afrutados, muy tánicos, con color, con estructura, con personalidad, que luego en una cataciegra tú sabes que este vino es de que procede de esta bodega. Eso es muy importante. También el consumidor tiene que intentar adquirir unos conocimientos. No nos dejemos un vino muy rico, muy fácil de beber, muy evolucionado, pero muy corto. Eso es un vino que nosotros denominamos comercial. Por eso repito que es importante para el oyente intentar ilustrarse, adquirir conocimientos sobre el mundo del vino. Para ello están organizándose una serie de catas, son catas que están al acceso de cualquiera. Hay todas las semanas tenemos publicaciones sobre el vino, cómo degustar un vino, etcétera, etcétera, en los medios de comunicación, tanto hablados, de prensa hablada, de prensa escrita como hablada, y considero que está habiendo un cambio en la tendencia del consumo de vino, consumo selectivo y consumo de vino de calidad. Y en España la gente empieza a abrirse a estos vinos que no son los Sota Caballo Rey que había comentado antes, que en el exterior son vinos muy aceptados. Y por otro lado, cuando hablamos de bodegas pequeñas, pues estamos hablando de bodegas que producen 1,5 millones de botellas, que en Francia un Chateau produce 30.000 botellas. Quiere decir que son grandes, pero no son grandes en comparación a otras bodegas enormes que hay en Rioja, ¿no? ¿Existe ese precepto falta de cultura, Jesús? Bueno, falta de cultura. Falta de cultura en el caso del vino. Es igual, es el seguir a lo que tradicionalmente, culturalmente, por lo menos algunos sectores que han estado bien preparados, vamos a decir, han sido marxistas, ¿verdad? Pero han conocido vinos y igual no han dado el paso siguiente a estos vinos nuevos. Eso es lo que yo noto un poco de falta. Estos vinos que me parecen pues que son lo que los otros han enseñado, ha dado este vino que tenemos ahora, ¿no? Y la tecnología que ha dicho Gabriel, pues nos da unos vinos tan tremendamente, para mí, es mi concepto, tan estupendos que mucha gente igual no ha dado ese paso, ese progreso, pues como en toda la sociedad entera da el progreso, pues la gente pues ahora va a la tele sin ponerse corbata, o igual, ¿no? Pues vamos a suponer un caso. Pues esto es también un pasito que se debería dar, porque aprender eso es culturalizar nuestra sociedad, ¿no? Eso me parece a mí. Gabriel, sí. Futuro. Pues sobre el precio, yo te digo así claro y concreto, no salir de los mercados. No salir de los mercados porque hay otras denominaciones de origen que nos pisan los talones en cuanto nos descuidemos. Entonces tenemos que ser muy cautos en cuanto a precios y en cuanto a ventas. Muy cautos. Si no sería morirnos de éxito. Y lo has dicho perfectamente bien. Después hay que seguir invirtiendo. El mundo del vino, que es el mundo de la sociedad, no se queda quieto nunca. Hay que seguir invirtiendo y hay que seguir investigando. Somos un partícipe más en esta manera de vivir, en esta manera de alimentarnos. Y por tanto tenemos que avanzar o retroceder a manera que avance o retroceder a la sociedad. Por tanto, invertir e investigar me parece que son sucesos fundamentales que todavía no nos llegamos. A veces nos ponemos muchas medallas, hay mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer. Y tercera condición, ya para terminar, tenemos que seguir comunicando mucho a nuestros clientes. Tenemos que seguir comunicando muchísimo a nuestros clientes. Hay un afán de salir de casa, de conocer, y nosotros en el mundo del vino no podemos estar ajenos. Tenemos que hacer cartas, y bien lo ha dicho Javier, y tenemos que seguir dando conferencias, y tenemos que explicar mucho los últimos hallazgos sobre el tema médico y la salud, y todo lo que sea comunicar, culturizar a nuestros clientes, creo que definitivamente vendrá a darnos la razón de que el mundo del vino es maravilloso. Oferta, demanda, Javier, prestigio internacional no significará que nos quedamos sin producción para casa. Bueno, yo no diría eso. Yo diría que al contrario, que a nivel internacional las cosas son muy diferentes a lo que ocurre en el mercado doméstico, en el mercado interior, ¿no? Quiero decir con esto, por citar un ejemplo, lo que ha pasado en Burdeos. Burdeos ahora mismo está retrocediendo en precios. Burdeos subió excesivamente los precios. Burdeos, estamos hablando que son más de 100.000 hectáreas, producen 600 millones de hectolitros, casi el doble de lo que se produce en Rioja, se puede decir, porque el año pasado la cosecha fue de 710 millones de litros, con lo cual ellos buscaron
un poco su nicho de mercado en Asia, con lo cual Europa ya no era tan imprescindible para ellos, se fueron a Asia ahora con la recesión económica han tenido que volver a Europa, y entonces en Europa han tenido que posicionarse otra vez en un nivel de precios adecuado. Es que nosotros estamos todavía muy lejos de los precios de los vinos franceses, y nuestra calidad está al nivel o por encima en muchos casos de los vinos franceses, y al mismo tiempo estamos poniendo en el mercado vinos listos para beber, cosa que los vinos franceses la gente los compra, el consumidor los compra, el restaurante los compra para estocar, para envejecer en botella. ¿Pero estás de acuerdo con Gabriel que todo tiene que tener un control? Por supuesto, yo considero que estos dientes de sierra no ayudan a nada, y lo que puede ser es que efectivamente pueda haber a futuro un retroceso si no se controla este aumento desmedido en el precio del vino. La uva. ¿Quién lo controla? ¿Solo la oferta y la demanda? Como he dicho anteriormente, la causa radica en la materia prima. Ningún producto, antes de entrar en transformación, obtiene rendimientos superiores al 400%. Con esto creo que he hablado claro, ¿no? Y he dicho que solamente el 9% del viñedo está en manos de las bodegas comercializadoras. Bodegas comercializadoras, que son bodegas de crianza. No estoy hablando de posiciones, ni de agricultores, ni de cooperativas. Hay un capítulo más que hay que poner sobre la mesa. Dado que estos dientes de sierra sigan siendo peligrosísimos, necesitamos un poco más de tasa. Necesitamos más tierra en este momento. Yo estoy consciente de que no podemos tampoco ponerlos en grandes volúmenes, puesto que este negocio no es todo este año y quito el año siguiente. Estamos hablando de vida fisiológica de apenas de 100 años y vida económica de 40, por los 40, 45. Por tanto, no se pueden hacer locuras. Pero yo creo que tal como se ve la sociedad, y no estoy hablando de estos 2 últimos o 4 últimos años, sino en este despego de otros tipos de bebidas de ocio, si nos hemos ido hacia valores de tipo gastronómico culinario, pues yo entiendo que esto va a tener una pendiente positiva en los próximos años. Sin locuras, pero recta, pendiente. ¿Qué tanto por ciento necesitamos más de terreno? Pues está claro que Rioja Alavesa en este momento, yo creo que hablar de un 10% más en los próximos 5 años sería algo muy posible, de que los mercados sin mácula de aceptación de precios pudieran perfectamente soportar y desde luego entrar en esos mercados en los que sin materia prima, o por decirlo de otra manera, con unas subidas intempestivas de precios, no podemos entrar. Javier ha dicho con una calidad sublime. Estamos entrando en mercados con subidas del 30%, cuando los IPv6 de estos países en muchos casos están entre 1 y el 2%. Es que muchas veces nos miran, perdóname, con las vacas al fe. No saben lo que decimos. Hay que guardar esos mercados que tanto tiempo ha costado conquistar, tanto dinero, que tanto tiempo y tanto dinero, pero con estas locuras no creo que podamos entrar. Un dato. El volumen del primer trimestre de la denominación de origen calificada de Rioja ha descendido en volumen un 19%. Creo que esto es un elaborazo. Esto es un tirón de orejas. Jesús, no solo hay problemas al otro lado de la barra, también al otro lado de la mesa de la oficina. Sí, pero yo entiendo, por ejemplo, que ahora hay más consumo en casa de vinos de calidad. Yo entiendo que hoy vamos a decir, las grandes superficies y las tiendas especializadas venden más vino, por la botellita se va de un señor a casa el fin de semana. Lo que sí quería pedir ahora a las grandes superficies es que se acuerden más de nuestros vinos, y no vinos que no conocemos no tienen ningún, bueno, sí los conocemos, son de otras regiones, pero parece que los nuestros están un poco olvidados. En las grandes superficies que se tildan con un nombre tremendo de nuestra tierra. Y a ver si en el restaurante en próximos años no tienes huelgas y cosas de estas por parte de los clientes. No, yo estoy orgullosísimo de mis clientes, porque a mí todas las cuadrillas vienen, lo que he dicho antes, pues no vienen con la asistencia de... No tienen que la de bolsillo. Yo tengo cuadrillas los viernes que entran a las 8 de la tarde y se marcan a las 10:30 de la noche a casa el viernes o el sábado. Sin salir. Jesús Oleaga, Javier Ruiz de Galarreta y Gabriel Chinchetru.
A los tres, muchas gracias por acercarnos a lo que actualmente es el mundo del vino y por qué se están produciendo pues las noticias que todos los días recibimos desde Rioja Alavesa y desde otras latitudes con denominación de origen. Subidas, auge, prestigio internacional, calidad, palabras que de alguna manera han explicado nuestros contertulios. A los tres, eskerrik asko, muchas gracias.